La Asociación Cultural Volver a Marx, en colaboración con la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, comenzó su andadura a principios del mes de abril con la presentación del curso Bases para el estudio del marxismo, donde introdujimos unas pinceladas sobre la obra de Karl Marx y Friedrich Engels. Siguiendo el recorrido natural, el segundo curso apostó por la figura de Lenin. En este tercer curso abordaremos la obra de Stalin y su papel fundamental en la construcción del socialismo. De la revolución en teoría pasamos a la revolución en acción a través de Lenin y ahora a la práctica revolucionaria en la construcción del socialismo estudiando la figura de Joseph Stalin. Recordamos que pueden acceder a las clases virtuales de los cursos anteriores a través del canal en YouTube de la Asociación Cultural de Volver a Marx o en nuestro canal en ebooks. Además, recomendamos seguir nuestras redes sociales donde iremos informando sobre las siguientes actividades que vayamos a realizar. El profesor José Antonio Ejido volverá en esta ocasión a impartir este curso. Aunque muchos ya le conocéis, recordemos. José Antonio Ejido, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza, profesor de Español en la Universidad de Jilin, en Changchun, China. También enseñó marxismo y desde el marxismo en la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Escuela Diplomática Pedro Gual, en la Universidad Bolivariana, en la Universidad Latinoamericana y del Caribe y en la Universidad Central de Venezuela. A su vez, participó en la formación de la Escuela de Cuadros tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela como del Partido Comunista de Venezuela. El curso va a dar comienzo. Rogamos a los participantes que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras. Y recordamos que se podrá participar lanzando preguntas a través del chat habilitado para ello. Tras la ponencia del profesor, se seleccionarán algunas de estas preguntas para que sean respondidas de forma presencial. Muchas gracias. Bien, un saludo muy grande a todos los cursantes, mi agradecimiento a la excelente camarada presentadora Carmen y a todos nuestros camaradas de la Asociación Volver a Marx, sin la cual estos cursos serían completamente imposibles. Mi agradecimiento a quienes habéis venido con el deseo de que todo salga bien y abramos un debate sobre un tema complejo, ¿no? La primera clase está dedicada a una justificación, una cuestión metodológica, una bibliografía, una clarificación sobre el enfoque, ¿no? Nada suscita más el consenso bien pensante de las diversas fuerzas del sistema, desde Trump y la extrema derecha a la izquierda socialdemócrata, incluso la supuesta extrema izquierda, que la condena tajante de Stalin y del llamado stalinismo. Como dice el filósofo italiano, fallecido hace poco, Domenico Losurdo, es la ideología hoy dominante en el mundo capitalista. Un pequeño excurso personal. En mi juventud asumí la crítica soviética oficial a Stalin de culto a la personalidad, así se decía. Lo que me llevó a alguna discusión con un compañero que defendía sus logros. Sin embargo, la caída contrarrevolucionaria de la Unión Soviética a partir de 1992 y la enormidad del retroceso mundial, de la miseria, las guerras interétnicas, el desempleo, la criminalidad, la corrupción y la dictadura abierta y otras desgracias que conllevó, cuestionó mis convicciones. Habían sido los más duros anti-stalinistas del partido, como Gorbachov, Shevardnadze, Yakovlev
y Boris Yeltsin los autores de este desastre. Algunas investigaciones, como Otra mirada sobre Stalin, del dirigente comunista belga Ludo Martens, me ayudaron a reflexionar. Asumo, como dijo Martens, que redescubrir la verdad revolucionaria sobre el periodo de los pioneros es una tarea colectiva que incumbe a todos los progresistas del mundo. Y en nuestra época constatamos que los peores imperialistas siguen empleando estalinismo como expresión de su odio contra los procesos progresistas. Por ejemplo, los pueblos del tercer mundo que resisten al imperialismo reciben ese epíteto. El drogadicto charlatán mayamero Jaime Bailey acusa a Maduro de dictador estalinista bananero. El trotskista argentino infiltrado en Venezuela, Carlos Carcione, coincide con la extrema derecha mayamera al acusar al régimen político autoritario de corte staliniano y represivo. Y lo dice además en pleno cerco brutal imperialista del año pasado contra Venezuela, de Maduro. También los líderes de izquierda moderada posmoderna del mundo imperialista son acusados de stalinistas. Por ejemplo, el líder del partido franquista español Vox, Abascal, acusa al líder de Podemos y actual vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, de ser estalinista. El proceso revolucionario soviético sigue generando el odio de los reaccionarios. El expresidente español Felipe González, acusado de crear la banda terrorista GAL y corresponsable de bombardeos de la OTAN y la privatización de la economía española, declara, para atacar el procés catalán, que, abro comillas, Stalin autodeterminó a millones de soviéticos en Siberia, con la ironía propia del reaccionario que es este caballero. Por el otro lado, en Rusia, fijémonos que el amor por Stalin es un respeto que raya ya el amor, sigue creciendo en las nuevas generaciones, es decir, no desaparece. Si en el 2004 el centro de encuestas Levada de Moscú, que es un centro de tradición disidente y anticomunista, afirmó que el 13% de la población rusa de menos de 30 años votaría por Stalin si se presentase a las elecciones, y el 30% de los mayores de 30 años sentía simpatía por ese líder, en 2019, es decir, el año pasado, las cifras le son más favorables en el sondeo hecho por el mismo centro. El 51% lo respalda, de los que el 4% siente admiración. El 70% cree que jugó un papel positivo. El 46%, fíjense, considera justificadas las víctimas caídas en las represiones realizadas en su época. Es evidente el contraste entre las opiniones de una sociedad dominada por las corrientes burguesas, fascistas y trotskistas, como es la española, y una sociedad como la rusa, que puede comparar en su propia experiencia personal de las personas de una cierta edad, no tanto de los jóvenes, el socialismo que perdió y el capitalismo salvaje que sufre desde 1992, y lo que se transforma en un agradecimiento por el dirigente que representa una época de construcción heroica. Nosotros no nos proponemos dictar cátedra absoluta e irrevocable sobre este asunto, sino investigar con vosotros, vosotras, con quienes participen en este curso, contrastando las diversas fuentes disponibles a las que hemos llegado. Hay muchas más. Fuentes rusas y no rusas, fuentes comunistas y anticomunistas, favorables y contrarias a la figura de Stalin, para intentar buscar la verdad en los hechos desde una perspectiva de clase, como decía Ludo Martens, no desde la neutralidad y la supuesta imparcialidad, sino desde la convicción de que el socialismo ha dado respuestas positivas a los problemas de la humanidad
y es necesario construir la sociedad en torno a sus pilares. Debemos considerar las condiciones terribles en que vivieron los primeros constructores del socialismo para ubicar equilibradamente nuestros juicios y opiniones. Como dice el comunista francés ya fallecido, Maurice Lionet, abro comillas, nos han parecido acertadas sus valoraciones, ¿no? El camarada Maurice Lionet decía: hay que enfrentar la propaganda del enemigo, la propaganda de los teóricos y plumíferos de la burguesía que describen la experiencia de los países socialistas como un fracaso total en todos los planos, apoyándose en el espectáculo de su hundimiento. Pero no se arma a los militantes, o por muy poco tiempo, haciendo un cuadro de agua de rosas, es decir, un cuadro excesivamente embellecido, esquivando las inmensas dificultades y obstáculos que ha encontrado la primera experiencia de construcción del socialismo. Sí, dice el camarada Lionet, hubo realizaciones grandiosas y sin equivalentes en ningún país capitalista en los dominios social, cultural y de la enseñanza, en la conquista del espacio por la Unión Soviética, pero también hubo grandes carencias y en algún momento deformaciones monstruosas. Para nosotros es hoy un periodo que es de la mayor importancia analizar y estudiar para extraer un horizonte y ver sobre qué bases podrá retomar la marcha de una nueva fase de la construcción socialista. El mismo camarada, Maurice Lionet, de Marsella, miembro del Partido Comunista de Francia de 1958 a 1960, en que fue expulsada su célula, y luego del grupo Le Communiste, que falleció en el 2006, insistía en que tras la caída del socialismo euroasiático, regresó como reflejo de supervivencia en muchos camaradas el culto, dice él, de jefes incontestables, instituido en los años 30, en los que partidos comunistas y el dogmatismo que se desarrolló paralelamente. Algunos, cierro comillas, algunos, dice, caían en una sacralización de la experiencia de la construcción del socialismo. Entre muchos, un culto a Stalin sustituye la defensa crítica necesaria para crear nuevas bases y elaborar la teoría de la revolución. Ciertamente, Stalin ha dirigido una política anticapitalista resuelta y la construcción de la URSS, pero, pregunta Maurice, ¿quién osaría hoy afirmar que lo ha sido sin errores, como lo evidencia en particular la acción para la creación del Estado de Israel? Para los más extremos, todo lo que se ha hecho bajo la dirección de Stalin es sagrado. Van hasta justificar los procesos de los años 30, la liquidación de la vieja guardia bolchevique y las direcciones de los partidos comunistas refugiadas en Moscú. Cierro comillas. Esto no impide que, como dice, la primera fase de construcción del socialismo, que se ha extendido por más de 70 años, no es poco, 70 años, constituye una riqueza inmensa para nosotros y las generaciones por venir. Cierro comillas. Que traigamos estas posiciones que nos parecen justas en relación a la necesidad de un enfoque de clase, pero crítico y científico en la medida de lo posible, no significa que compartamos el conjunto de sus posiciones. Por ejemplo, se opone a la teoría del socialismo en un solo país, que fue una necesidad política en un momento determinado. Él afirma que el dogmatismo y el pacifismo han culminado en la descomposición interna que poco a poco ha gangrenado la URSS, lo que nos parece excesivo. Pensamos que era justificada la posición de los partidos comunistas de los años 40, finales de los 40, de exigir la destrucción de las armas nucleares y de crear el Consejo Mundial de la Paz, que sigue existiendo. Acusa incorrectamente a los partidos comunistas de América Latina de rechazar la lucha armada. Hay que recordar, el Partido Comunista de El Salvador, con Farabundo Martí, lanzó una insurrección armada. El Partido Comunista de Colombia creó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. El Partido Comunista de Venezuela, en los años 60, creó el Frente de Liberación Nacional y lanzó una guerra de guerrillas.
Lo mismo, el Partido Guatemalteco del Trabajo, el Partido Comunista de Guatemala, lanzó la lucha armada contra las dictaduras criminales salidas del golpe norteamericano del año 1954, de manera que el camarada se excedió. No compartimos su posición que el marxismo-leninismo sea, como dice él, una fórmula fetiche, ni cierta versión cubana que señala hoy que el marxismo-leninismo sea la específica versión soviética, porque creemos que ha sido el fruto del enriquecimiento del socialismo científico de Marx y de Engels, desarrollado por Lenin y por generaciones sucesivas. Pero Maurice aplica la dialéctica al recomendar, abrimos comillas, estudiar las bases políticas que han encuadrado estos sucesos, es decir, ir más allá de la criminalización o del endiosamiento de los líderes. Nos parece oportuno que él recuerde, entre comillas, las enseñanzas de Lenin, que daba prioridad al análisis de los fracasos y errores. Para él, ignorar o silenciar un error es dejarlo subsistir y que siga perjudicando. Cerramos comillas. Consideramos, como él, que es necesario leer los escritos de Trotsky, lo mismo que los de Lenin, los de Stalin, Bukharin, Gramsci y otros, y los estudios de historiadores como E. H. Carr, Isaac Deutscher y otros, abrimos comillas, si se quiere comprender los problemas que han golpeado al movimiento comunista en los años 1920-1930 y sacar las enseñanzas a partir de argumentos, realizaciones y corrientes en una lucha a muerte sobre las vías y medios de construir el socialismo. Sobre todo, nos parece sugerente esta hipótesis suya. Abrimos comillas. Las causas esenciales de la derrota de este episodio histórico de la lucha de los explotados vienen de que ni el poder ni el orden capitalista han sido fundamentalmente puestos en cuestión por los proletarios de los países dominantes del imperialismo. Recuerda la fundamental tesis de Marx y desarrollada por Rosa Luxemburgo de que el capitalismo solo existe por la explotación de tipo colonial, sean cuales sean las formas que toma. De modo que la caída del socialismo, de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia se debe principalmente a la incapacidad revolucionaria de la clase obrera y de los partidos comunistas de los principales países capitalistas, y no por los errores de los partidos comunistas de los países socialistas. Aceptamos dicha tesis y aceptamos discutirla también. En cada una de las clases desarrollaremos los siguientes temas. En la clase siguiente, el rol de Stalin en la construcción del partido bolchevique, la organización del movimiento obrero, la revolución y el gobierno obrero y campesino. Clase número 3, su rol en la emancipación de las naciones oprimidas y la construcción de la Unión Federal Socialista y Soviética. Clase 4, el estudio de sus textos, fundamentos del leninismo y cuestiones del leninismo. Clase 5, su dirección en la industrialización y colectivización planificada. Clase 6, la Gran Purga, 1937-1938. Clase 7, la Gran Guerra Patria, 1940-1945. Y terminaremos con una clase destinada a explicar el uso político del odio a Stalin. Y ofrecemos una bibliografía que incluye, como hemos dicho, textos diversos que son una pequeña cantidad de los muchos que existen. Ludo Martens, otra mirada sobre Stalin. Isaac Deutscher, Stalin, de Domenico Losurdo, Stalin, historia y crítica de una leyenda negra, de Otto Lassis, páginas de la historia, de Stalin, cuestiones del leninismo, de Harpal Brar, trotskismo o leninismo, del Partido Comunista de España, marxista-leninista, biografía política de Stalin, y de Henri Barbusse, Un monde nouveau vu à travers d'un homme, 1935. Y por mí he terminado la exposición y si te parece, Carmen, pasamos a la fase de las preguntas. Muchas gracias, profesor.
¿Puede quitar el micrófono? Sí. Llegó una pregunta desde antes de empezar la clase, que se ve también el entusiasmo, y mientras también llegan otras, vamos a empezar con esta, aunque no sé si se sale un poco del tema o no, pero bueno. Cristian Gonzalo preguntaba, ¿qué opina del browderismo y sobre todo los partidos comunistas browderistas? El micrófono. Sí, gracias. Es un episodio particular del movimiento comunista internacional que afectó al movimiento comunista de las Américas, vamos a decir, porque E.R. Browder era el secretario general del Communist Party of United States of America, del Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Yo creo que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de la alianza entre las potencias capitalistas, Estados Unidos, básicamente Gran Bretaña, con la Unión Soviética, se produce la disolución de la Internacional Comunista, ¿no? Y se produce también la posición de Browder de, digamos, no asustar mucho a la burguesía norteamericana, limitando un poco los rasgos políticos del comunismo. Eso llevó, en el caso, por ejemplo, de Cuba, el Partido Comunista de Cuba, que había nacido en los años 20, 30, que llegó a tener mucha fuerza, que sufrió una fuerte represión por la dictadura de Machado, pero que fue el destacamento comunista que más voluntarios llevó a las brigadas internacionales de la Guerra Nacional Revolucionaria de España, dejando muchos cubanos su vida en la lucha contra el fascismo, en los campos y en las tierras españolas. Este partido comunista, el que militó Raúl Castro, que fue uno de los componentes de la Revolución Cubana, cambiase de nombre y dejase de ser Partido Comunista de Cuba para llamarse Partido Socialista Popular, de manera que cuando triunfa la Revolución Cubana, el nombre del Partido Comunista oficial no es Partido Comunista de Cuba, sino Partido Socialista Popular, que se integra con los otros dos destacamentos, que era el Directorio Revolucionario de José Antonio Echeverría y la Fuerza de Fidel, de Raúl y del Che, ¿no? Se convierten en las organizaciones revolucionarias integradas y luego en el Partido Comunista de Cuba de nueva factura, de factura fidelista. Pero el browderismo fue criticado, no dejó, yo creo, una escuela. El Partido Comunista norteamericano lo criticó, lo que pasa es que después el Partido Comunista norteamericano recibió un fuerte golpe por el macartismo, durante el macartismo, y criticó las desviaciones a la derecha y socialdemócratas y eurocomunistas, por ejemplo, de su presidente Henry Winston, que era un camarada negro que quedó ciego porque le echaron vitriolo en las cárceles de la mayor democracia del mundo, los Estados Unidos. Tiene una obra contra el eurocomunismo. De manera que el browderismo fue criticado y fue superado. Eso es lo que yo sé y puedo decir. David pregunta, ¿cuál es, según tú, el mayor error de Stalin? Bueno, para mí, no haber llegado a Finisterre, en Galicia, o a Sevilla, porque entonces yo hubiese nacido en un país democrático. Y nací en una puta dictadura fascista y franquista, y bueno, eso lo digo en broma, porque no soy yo quien para criticar el enorme esfuerzo que hizo el Ejército Rojo, que llegó hasta el este de Alemania, hasta Berlín, con un costo en vidas gigantesco, liberando a Europa de la peste nazi. Pasa que nos quedó esta mierda de dictadura fascista y franquista, que luego fue bendecida por el presidente Eisenhower. Siempre la mayor democracia del mundo es quien consagró la dictadura de Franco, que luego se convirtió en la democracia constitucional española
que hace de España el país más conservador del mundo, pero todo no lo podía hacer Stalin, claro. Yo creo que Stalin enfrenta problemas enormes y los errores corresponden a la época en la que vivió. Errores absolutamente inevitables, no hay ningún cambio tan radical como el que enfrentó Stalin, que yo creo que es el cambio más radical de la historia de la humanidad, mucho más fuerte que la revolución burguesa francesa, que no, una obra humana que no tenga errores no se puede concebir. Yo creo que las aportaciones son más grandes, ¿no? Hay momentos en que se pierde el control de la situación, ¿no? Por ejemplo, Ludo Martens señala que sin duda en el proceso de depuración hay muchos comunistas honestos que fueron asesinados. Eso debilitó al partido, pero no fue la responsabilidad de Stalin ni de Molotov, porque hay elementos que tienden a pensar que la depuración fortaleció al partido, aniquiló la quinta columna y dejó a Hitler sin aliados. Así como Hitler y la Alemania nazi tomó en un mes la Francia capitalista y el ejército, una parte del ejército francés pasó a colaborar con los nazis, Petén, por ejemplo, no hubo colaboradores en la Unión Soviética salvo un caso aislado, que es el general Blasov, que es, por cierto, el amigo del criminal aquel que le dieron el premio Nobel de Literatura, Alexander Solzhenitsyn, ¿no? Los errores fueron inevitables, pero la obra que hace es grandiosa, absolutamente. Antes que nada, Elvin Flores, perdona que te nombre, pero es que tienes la cámara activada y pues para que si pudieras quitarla. Elvin, no me escucha, no sé muy bien cómo. Bueno, voy con la siguiente pregunta mientras a ver si se... Compañero Elvin, tiene la cámara activada y después un problema para edición para nosotros. Gracias, muchas gracias. JC pregunta, ¿han habido idas y vueltas de muchos PC en el mundo sobre renunciar explícitamente al marxismo-leninismo, como el PCE que fue y vino? ¿Cuáles son los partidos de habla hispana que hoy se reconocen marxistas-leninistas? Hombre, la esencia del comunismo es el marxismo-leninismo. Un partido que renuncia al marxismo-leninismo renuncia al comunismo y se inscribe en otra tradición, ¿no? Entonces, en principio, todos los partidos comunistas que existen están inscritos y se reconocen del marxismo-leninismo. Hay el Partido Comunista de Francia ha quitado la hoz y el martillo y ha tenido un proceso paulatino de renuncia. Primero renunció a la dictadura del proletariado, ya en vida de Marché, después renunció al marxismo-leninismo, después renunció a la hoz y el martillo, ha renunciado a todo. Al parecer, en el último congreso se ha producido un cambio de dirección y se han repartido un poco el poder dentro del partido, ¿no? Entre una nueva dirección y la vieja dirección, que lo que hizo ha sido destruir uno de los partidos comunistas más importantes de Europa Occidental, de los países capitalistas, ¿no? Que tuvo momentos extraordinarios, tiene unos méritos absolutamente extraordinarios y se ha convertido realmente en un partido fundamentalmente capitulador. Y luego el Partido Comunista de España ha asumido el marxismo-leninismo, lo que nos produjo una alegría y una satisfacción enorme. No vemos eso en la práctica en que se concreta, la verdad, porque lo vemos absolutamente sometido a la línea posmoderna y según la ultraderecha española sería stalinista de Podemos. Lo que pasa es que, claro, la ultraderecha española vive en el delirio permanente, ¿no? Un delirio sanguinario
un delirio medieval y eso no cuenta, ¿no? Sí nos gustaría que avanzase en la senda de establecer una política que tenga que ver con el marxismo-leninismo, lo cual en realidad fue un avance muy importante, ¿no? Ya en el 10º Congreso, Santiago Carrillo había eliminado el marxismo-leninismo en medio de enormes críticas a Stalin, al que consideraban un dictador. Tenemos este libro, Eurocomunismo y Estado, de Santiago Carrillo, donde él se va a la socialdemocracia casualmente entre críticas a Stalin, de casualidad nada, porque ha sido el rumbo seguido por todos los que han vuelto a la Segunda Internacional, a la socialdemocracia, a lo que criticó Engels de Bernstein, a lo que criticó Lenin de Kautsky. Ha habido gente que ha hecho el camino para atrás, y eso llevó, como dice Maurice Leonet, simplemente a la derrota del socialismo mundial, porque el campo socialista se quedó solo y las clases obreras del mundo capitalista, siguiendo a sus partidos capituladores, fortalecieron el sistema de explotación y el sistema imperialista. Sergi pregunta, ¿qué medidas tendría que haber tomado Stalin para evitar que la corriente revisionista liderada por Khrushchev se hiciera con el poder? Aquí es una respuesta difícil porque Martens señala que había varios grupos dentro de la dirección soviética cuando ya Stalin, después de la Gran Guerra Patria, es un hombre anciano y enfermo. Ahora bien, leyendo a este autor Isaac Deutscher, que es un autor trotskizante pero muy interesante en su biografía por Stalin, lo que se manifiesta es que ya desde el 10º Congreso, desde 1920, hay un esfuerzo de Stalin, de otros dirigentes, para, digamos, homogeneizar, hacer compacta, hacer coherente a la dirección del Partido Comunista, que entonces se llamaba Partido Comunista de Rusia bolchevique, ¿no? Incluso, es curioso, porque Trotsky, en ese 10º Congreso, apoya la posición de eliminar, de prohibir las fracciones dentro del Partido Comunista, ¿no? Eliminar a la oposición. Eliminar quiere decir, no quiere decir matarla, simplemente no tolerar que haya fracciones dentro del partido. Era la fracción de Kollontai y la fracción que llamaban del centralismo democrático, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo grande por la cohesión y eso lleva a luchas internas, y lo que dice Martens es que hay varias fracciones luego, porque Khrushchev no acababa de llegar al partido, ¿no? Khrushchev estaba en el buró político a lo largo de la Gran Guerra Patria, ¿no? Y tuvo que luchar Khrushchev contra la gente leal a Stalin, que es Kaganovich, Malenkov, Molotov, que luego Khrushchev les llamó los antipartido. Es decir, hay todo un proceso de lucha política a nivel de la cúpula del partido en sucesivas etapas, ¿no? Por favor, otra vez, en este caso Cristóbal Barra tiene encendida la cámara. Por favor, ¿podrías quitarla? A ver. Gracias. Jorge, tenéis todos cuidado, por favor, porque es que después es más complicado para nosotros para editar. Entonces, pediría que estuvieseis atentos para que no pase esto. Bueno, Jorge Álvarez pregunta, Stalin está en la línea con los clásicos del marxismo-leninismo. ¿Cuál es la más clara continuidad entre Lenin y Stalin, tal que no hay un stalinismo aparte? El micrófono. Isaac Deutscher, este biógrafo, que es un biógrafo que siente mucha admiración por Trotsky, no es simpatizante de Stalin, ¿no? Pero él señala que Stalin rechazó la propuesta que hizo un dirigente bolchevique que se llamaba Lazar Kaganovich, que por cierto era un obrero, antiguo obrero del cuero judío,
hizo la propuesta de que se llamase la ideología del partido marxismo-leninismo-estalinismo, y Stalin lo rechazó. Y a través de la clase que da cuestiones de leninismo, lo que se hace es, se formaliza la ideología como marxismo-leninismo, ¿no? Y hay quien ha cuestionado que eso no sea válido, porque hay quien lo considera, incluso algunas fuentes cubanas, lo cual me parece un irrespeto hacia Fidel y hacia Raúl y hacia el Che Guevara y hacia Carlos Rafael Rodríguez y hacia las resoluciones del Partido Comunista de Cuba. Hay algunos que cuestionan y lo consideran, como digo, un producto de factura soviética, ¿no? Stalin insiste en que el marxismo-leninismo es una definición ideológica de carácter internacional, yo diría de carácter universal, que luego se aplica a diferentes contextos con la creatividad y la capacidad que tiene cada partido para cada circunstancia, para cada país, cada modo de producción distinto, ¿no? De manera que yo diría que no existe el estalinismo. El estalinismo es un invento del enemigo para descalificar el marxismo-leninismo y la construcción real del socialismo, y para golpear al capitalismo, bueno, y para incriminar la construcción socialista, y ahora para incriminar a China popular, a los países socialistas y a la posición más avanzada del movimiento revolucionario. Eso es lo que yo puedo decir, ¿no? No sé qué problema está habiendo hoy con las cámaras. Vale. Eduardo pregunta, según las tesis que apoya, los partidos comunistas de las principales potencias capitalistas son responsables en mayor medida de que no triunfara el socialismo. Pero en este fracaso de los PC de las potencias capitalistas, ¿juega algún papel las tesis de la coexistencia pacífica con el capitalismo? Mira, esa tesis surge en el Congreso en 1956. Ahí yo no creo que esa tesis es una obligada recomendación a la capitulación, porque nos encontramos, cuando se formula esa tesis en 1956, con un campo socialista provisto de armas nucleares y un campo imperialista provisto de armas nucleares. Entonces, lo que no es coexistencia podía significar el asalto con armas nucleares al capitalismo, lo cual era condenar la muerte al planeta. Ahora, absolutizar la coexistencia pacífica y absolutizar el camino socialista y parlamentario es otro error, porque significa negar la vía insurreccional y otras formas de lucha cuando el capitalismo no quiere reconocer los avances democráticos y progresistas apoyados por la sociedad, ¿no? Es un poco lo que puedo decir. Y, por ejemplo, el Partido Comunista de España, de Santiago Carrillo, habla de una reconciliación y un movimiento pacífico antes del año 56. De manera que no todos los partidos se rindieron o tuvieron una influencia negativa del 20 Congreso del PQS, sabiendo también que de allí salió como secretario general Khrushchev, que luego fue depuesto y criticado y sancionado por sus errores, no fusilado, y vino una dirección más pegada al bolchevismo y al marxismo-leninismo, ¿no? Encabezada por Brezhnev, ¿no? Yo creo que el Partido Comunista Italiano, en mi opinión, desde lo que se llama la svolta de Salerno, el giro de Salerno, de Palmiro Togliatti, ya Gramsci muerto, marca un giro a la derecha. El Partido Comunista de España, antes del 20 Congreso del PQS, y hay que decir que ese giro de Salerno es de 1944, y el Partido Comunista de Francia también tiene algunas evoluciones hacia atrás en algún momento. Ahí la Internacional Comunista hablaba de bolchevizar los partidos. Eso significaba
reducir la influencia socialdemócrata. Estos partidos tenían una influencia socialdemócrata que se manifestó en los casos de Italia, de España, de Francia, como he dicho, de Bélgica, de Gran Bretaña, y que, como dice esta tesis, que a mí me parece convincente, lo que hicieron es llevar a la clase trabajadora a la reconciliación con el capitalismo, aislando al campo socialista y contribuyendo a su destrucción. Bien, Noemi pregunta, hola, ¿por qué se dice que Stalin fue un burócrata? Bueno, lo dice Trotsky, que ya para Lenin era un burócrata en 1904. O sea que Trotsky abusó de la acusación de burócratas a sus enemigos políticos. Pero fíjate que en el 10º Congreso del Partido Comunista de Rusia bolchevique, que luego se llamaría Partido Comunista de la Unión Soviética, estamos hablando de 1920, surge una corriente de oposición que llama a Lenin responsable de caer en el centralismo burocrático. De manera que ha habido un abuso importante. Yo no creo que Stalin tuvo nada de burócrata en su vida, nada de burócrata. Fue el líder bolchevique más sacrificado, más esforzado. Las peripecias de su vida son absolutamente increíbles. Estuvo al borde de morir continuamente, lo veremos en la clase siguiente, en la que abordamos un poco algunos elementos biográficos impresionantes. Estuvo siempre cercano al pueblo, a los trabajadores, y no creo que le vale para nada la acusación de burócrata. Mucho más burócrata fue Trotsky, mucho más burócrata. Y sin duda hubo procesos de burocratización contra los que luchó Stalin también. Aldo pregunta, ¿cuál puede ser la propuesta dialéctica para la lectura de los errores? Es decir, ¿se habla de los errores de Stalin o de toda la dirigencia comunista en aquellos años? ¿Pero son errores o son las condiciones ajenas a la propia dirigencia y los líderes las que llevaron a esas decisiones? ¿Qué tanto contribuyen las decisiones individuales o de consejo y qué tanto las condiciones materiales? Gracias. Yo creo que hay errores, una combinación de errores individuales, de errores colectivos, de circunstancias imposibles de resolver, de atrasos sociales y culturales que no se podían resolver de otra manera de cómo se resolvieron. Y aunque Lenin dice que hay que mirar mucho los errores, yo creo que en esas circunstancias primaron los éxitos a los errores, porque el socialismo soviético duró 75 años, construyó victorias sociales e históricas que la humanidad no se ha planteado nunca ni se ha atrevido a realizar nunca en su historia, como por ejemplo crear la mayor suma de riqueza posible, como por ejemplo orientar la creación de la riqueza, como por ejemplo aplastar la potencia industrial del más fuerte país europeo de entonces, que era la Alemania de Hitler, crear la mayor alianza mundial de revolucionarios que ha conocido jamás la historia, dar cobertura a la destrucción de los imperios coloniales más sanguinarios de la historia humana. En fin, sobrecoge la tarea que realizaron esos héroes y sin duda hubiese sido mejor haber evitado trifulcas, problemas dentro del mismo partido, pero yo creo que fueron errores probablemente inevitables y, como digo, no hay proceso humano, menos en estas condiciones, que esté exento de cometer errores. Mucho más se cometen en esta etapa histórica en las que el movimiento obrero de los países capitalistas se ha rendido, vive de la plusvalía que le saca al tercer mundo. El imperialismo
comete crímenes porque no tiene enfrente un fuerte campo socialista con armas nucleares que lo ponga de rodillas, como tiene que estar, y en la humanidad proliferan en estos momentos enormes problemas que el socialismo había resuelto. David Alcázar pregunta, ¿qué piensa de quienes dicen que Stalin no realizó aportaciones intelectuales al marxismo? Sí, llega a decir incluso hasta Fidel Castro, ¿no? Que se creía que hizo tareas teóricas sin ser un teórico. Hay quien dice que no tuvo ideas originales. Yo creo que efectivamente hay un contraste entre la fábrica inaudita de ideas originales, las más avanzadas del mundo, de Carlos Marx y de Federico Engels, y la inmensa obra práctica, pero con orientación teórica y política, que realizó Stalin, ¿no? Pero también hay obras teóricas que tienen un nivel extraordinario, por ejemplo, la obra sobre las nacionalidades, que fue reconocida por pensadores enemigos incluso por su altura, y luego algunas obras que caen en el escolasticismo, como dice Maurice Leonet, ¿no? Pero que así son interesantes, ¿no? Sin duda, en Stalin lo que prima es la organización en una escala nunca vista, como digo, en la humanidad. En la Unión Soviética vivían 300 millones de habitantes, fueron 16 repúblicas, en el Imperio Ruso hubo más de 100 millones de habitantes. Esa obra inspiró la revolución en el país más poblado del mundo, que era China, con 600 millones en el año 1949, hoy son 1.400 millones de habitantes. Nada de eso hubiese sido posible sin la obra ciclópea de Stalin y de sus camaradas. Lucas pregunta, en el avance de línea política internacional propuesta por la Internacional Comunista durante la época de Stalin, ¿cómo se explica el paso del clase contra clase a la línea del Frente Popular? ¿Fue solo el fascismo el factor determinante? Bueno, la Internacional Comunista tiene varias etapas que enfrenta circunstancias distintas. La primera etapa, yo creo que el líder máximo es Kamenev. Ahí Trotsky tiene una gran influencia. Después es Bukharin. Stalin nunca tuvo una influencia determinante en la Internacional Comunista, menos para disolverla, lo cual yo nunca lo he entendido. Claro, una primera etapa, los partidos socialdemócratas efectivamente se comportan como partidos socialfascistas, porque las revoluciones del mundo capitalista, las que se produjeron en Múnich, en Berlín, en Viena, en Helsinki, en Riga, en Turín, en el norte de Italia, fueron muchas veces obstaculizadas por los partidos socialdemócratas que llegaron a asesinar a los comunistas. Hay que recordar que Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht son asesinados bajo el gobierno del presidente socialdemócrata alemán Ebert, y siendo ministro del Interior el socialdemócrata Gustav Noske, ¿no? O sea, que se comportaron como socialfascistas han sido Felipe González y Solana Madariaga, ¿no? Que destruyó, siendo secretario general de la OTAN, Serbia, Montenegro, y fue responsable de las agresiones contra el socialismo yugoslavo, comportándose como un social imperialista y un social criminal. Ahora bien, es cierto que una vez aplastado el movimiento obrero, tanto socialdemócrata, anarquista y comunista en Alemania, en Austria, al reforzarse el fascismo, al darse el golpe de Franco contra la República Española, al avanzar las dictaduras fascistas en el este europeo, la dictadura de Horthy en Hungría, que venía de haber aplastado la República de los Soviets húngaros, la monarquía del rey Boris en Bulgaria, el régimen reaccionario de Pilsudski,
la Internacional lo que plantea es salvar la democracia, vencer y derrotar al fascismo. Y es el Congreso del año 1935, presidido por Jorge Dimitrov, que orienta a un cambio muy acertado a la realidad, muy ajustado a la realidad, que fue los frentes populares. Los frentes populares permitieron a nuestra república democrática burguesa española poder resistir 3 años de guerra nacional revolucionaria, que fue en realidad el taller, el primer laboratorio de la guerra antifascista, antinazi, que llevó a la victoria del Ejército Rojo y a la victoria de las fuerzas antifascistas, aunque nuestro pueblo fuese destruido y fuese derrotado. El Frente Popular, aplicado en la realidad, en el caso de la Guerra Nacional Revolucionaria, permitió fortalecer el ala más revolucionaria, que fue el Partido Comunista de España, dirigido por José Díaz, por Joan Comorera, el Partido Socialista Unificat de Cataluña, y, como digo, reorganizar la República, crear un ejército popular republicano, aplicar la figura del comisario político, crear las brigadas internacionales y, aunque fuésemos derrotados, escribir una página muy importante de la lucha revolucionaria y antifascista. Y eso se hizo así gracias a la política de los frentes populares, que luego fue muy útil también en la instauración de las democracias populares y del socialismo en los países del este europeo, en Checoslovaquia, en Yugoslavia y en otros países, ¿no? De manera que fue justo la política inicial de la Internacional, como fue justo después, yo creo, su cambio por la política antifascista, junto con las clases medias, la burguesía antifascista, los socialdemócratas, de unidad de los antifascistas, ¿no? César Alfonso Viñas pregunta: ¿qué vivencias del joven Stalin en Tiflis, Georgia, le llevaron a ser un revolucionario? La próxima clase creo que va a ser más biográfica, pero bueno, si quieres comentar algo. Bueno, diremos una cosa, ¿no? Stalin fue el único dirigente de la Revolución Rusa, iba a decir del único dirigente bolchevique, pero Trotsky no fue nunca bolchevique, pero sí fue un dirigente de la revolución, que provenía de la clase social más humillada y oprimida del Imperio Ruso, que no eran los obreros ni campesinos libres, sino que era de los siervos, lo que en Occidente feudal y medieval se llamaba los siervos de la gleba. No era un esclavo, pero tampoco era un campesino libre. Los padres de Joseph Dugashvili son siervos que acaban de terminar con el estatus de servidumbre, estatus típicamente feudal, que no es el estatus de obrero asalariado industrial, que es un estatus superior. Entonces, hay una gran parte de dirigentes revolucionarios y bolcheviques que provienen de la nobleza, de las capas medias y de la intelectualidad. Stalin no le tenía que contar a nadie lo que era vivir la humillación física y moral en la que vivían millones y millones y millones de siervos justo recién salidos de la servidumbre, porque la servidumbre, si la servidumbre en Inglaterra se abole en el siglo XV o XVI, la servidumbre en Rusia se abole a mediados del siglo XIX, y en Georgia, su Georgia natal, se abole a principios del siglo XX, porque así quería la aristocracia, es decir, el zarismo, congraciarse con la burguesía georgiana, ¿no? De manera que proviene de la etapa más, de la clase social más humillada. De manera que él se va forjando como un líder revolucionario. Es la discriminación nacional antigeorgiana y rusificadora del zarismo,
la que también le transmite un sentimiento de rebeldía y luego su contacto con los primeros núcleos marxistas, cuando él está en el seminario de Tiflis, el seminario religioso, que ya venía siendo un centro de oposición a la autocracia zarista, ¿no? Todas esas experiencias. Stalin tuvo 4 hermanos mayores, todos murieron de hambre y de enfermedad, todos, los 4. El único hijo que quedó vivo es Stalin, que según Trotsky, a los 7 años, agarró una viruela, no estuvo a punto de morir, de vaina quedó vivo, ¿no? Y él fue superando y forjándose como un líder duro, porque solamente los duros podían sobrevivir en esas terribles condiciones de opresión del Imperio ruso, ¿no? Todo eso fue haciendo de él un revolucionario que es de los más importantes de la historia de la humanidad entera, no tengo la menor duda al respecto. Eduardo pregunta, ¿cuáles son las bases materiales que dieron lugar a las críticas contra Stalin en el 20 Congreso del PQS? Yo creo que ya he respondido un poco a esa pregunta, ¿no? Khrushchev tiene sus partidarios, probablemente la lucha antiburocrática que dirige Stalin, Malenkov, Molotov, Kaganovich, molesta a cierta capa burocrática que quiere defender sus privilegios, pero en mi caso es una simple hipótesis. No sé cuáles son las condiciones materiales del nacimiento, de la expresión política del burocratismo que representó Khrushchev, que también tuvo sus cosas positivas. Yo estuve delante de la tumba de Khrushchev en el cementerio de las autoridades soviéticas y tiene un gran pedazo de mármol negro y un gran pedazo de mármol blanco, señalando los elementos positivos y los elementos negativos propios de la vida política de Khrushchev. Khrushchev fue el comisario político de la batalla de Stalingrado y Khrushchev fue quien autorizó y decidió la ayuda internacionalista a la revolución cubana. Sin Khrushchev, probablemente la revolución cubana hubiese sido aplastada por el imperialismo norteamericano. Mármol blanco, mármol negro, que es lo que está en la tumba del camarada Khrushchev, que su perjuicio y su daño al movimiento comunista internacional también fue gigantesco en ese 20 Congreso del PQS. JJ Piñar pregunta, si Marx deduce el socialismo será un estadio productivo posterior al capitalismo y se desarrollará desde el desarrollo avanzado y contradictorio de los factores productivos capitalistas y de la moralidad capitalista para crear la conciencia de clase, ¿cómo la URSS y posteriores revoluciones iban a sobrevivir fuera de condiciones? ¿La revolución rusa fue teóricamente amarxista? No, precisamente en la clase correspondiente a la construcción bajo dirección de Stalin, planificada, de la industrialización del país y de la colectivización agraria, se confirmó la tesis de Marx de que el triunfo del socialismo significa un aumento de la productividad unido a un aumento de la conciencia y al poder de los obreros y campesinos. Todas esas condiciones y todas esas victorias caben atribuírsele a la planificación, al éxito de la industrialización desde el año 21 hasta el año 41, específicamente desde el año 29, cuando empiezan los primeros planes quinquenales, sin cuya victoria no hubiese existido el socialismo, hubiese triunfado Hitler, no hubiese triunfado la Revolución China y el socialismo hubiese desaparecido como alternativa a la barbarie capitalista. De manera que Marx y Engels fueron confirmados sus planteamientos teóricos por la dirección económica dirigida por Stalin y por el partido bolchevique entre el año 21 al año 41 de construcción económica. La pregunta siguiente de Lolo Rodríguez, y recordar, porque va en relación, que tendremos una clase que estará dedicada a la Gran Guerra Patria, así que será un poco también, podrá contestarse más preguntas al respecto. El triunfo de la URSS sobre los nazis es fruto de un esfuerzo colectivo impresionante.
Hubieron generales, dirigentes comunistas que contribuyeron a la derrota nazi, pero son desconocidos. ¿Qué otros dirigentes comunistas jugaron un papel importante además de Stalin? El micrófono. La tarea es colectiva. Stalin ordena que el frente inicialmente, el año 41, se divida en tres partes, el frente occidental. Él atribuye el mando de uno de los frentes a Vorochilov, que había sido un camarada suyo forjado en la organización del movimiento de los obreros petroleros en Bakú. Bakú, que es hoy la capital de una pestilente república neocolonial contrarrevolucionaria, Azerbaiyán, fue la capital de la gloriosa República Socialista Soviética de Azerbaiyán, pero en los años 20 era la capital petrolera dominada por el capital extranjero, donde trabajaban miles de obreros petroleros de varias nacionalidades, ¿no? Stalin con Vorochilov y otros camaradas organizaron ese movimiento obrero. Vorochilov fue uno de los camaradas. Lo que Stalin detectó fue que esos camaradas que habían tenido Budioni, fundador de la Caballería Roja, Vorochilov, no estaban aptos a entender la guerra mecanizada. Y él sustituyó tanto a Budioni como a Vorochilov, lo dice Isaac Deutscher en su biografía Stalin, por otros generales que conocían las reglas de la guerra mecanizada, que era la guerra que planteaba Hitler y los 800.000 soldados alemanes y sus aliados europeos, incluyendo la criminal División Azul española, que invadieron la Unión Soviética, ¿no? Pero sin duda el mérito fundamental, el eje y la dirección de la guerra fue la de Stalin. Stalin se rodea del mariscal Zhukov, que tuvo una importancia grande en la defensa de Moscú, en la batalla de Kursk y en la toma de Berlín. Pero hay decenas de generales y de mariscales que Rokossovski, mariscal de la mayor importancia, de origen polaco, hay muchos. Yo no soy un especialista en la Gran Guerra Patria, otro camarada va a exponer esa clase sobre la Gran Guerra Patria que deberíamos conocer para arrebatar al imperialismo norteamericano su etiqueta y su careta de ser ellos los que derrotaron al nazismo, porque no derrotaron al nazismo. Fue el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, dirigido por el partido bolchevique y por Stalin, quien, con una carga enorme de vidas, aplastó a la hidra nazi-fascista. Federico Valdés pregunta: yo quisiera preguntar sobre el rol del PC hoy en día en la Rusia actual. El Partido Comunista de la Federación Rusa es la segunda fuerza de oposición al gobierno de Putin. Yo me alegro mucho que apoyen la política exterior de Putin, que es una política antiimperialista, aunque critican la política no social, antisocial, y no comparte la posición de Putin del no regreso al socialismo, ¿no? Eso es un poco lo que puedo decir. Sigue siendo la segunda fuerza de oposición. El Partido Comunista de la Federación Rusa del camarada Zyuganov ganó las elecciones del año 96, que fueron objeto de un pucherazo, de un fraude electoral de la dictadura criminal del agente de la CIA Yeltsin, con el apoyo de los imperialistas norteamericanos, ¿no? Que tanto hablaban de democracia, violaron el deseo del pueblo ruso de poner a los comunistas en el gobierno ya en el año 1996. Luego salieron varios partidos comunistas, eso lo seguía mucho en los años 90, hoy tengo que reconocer que lo sigo menos, ¿no? Pero me alegro mucho que Rusia, aun siendo capitalista, sea una potencia antiimperialista muy solidaria de Cuba, de Venezuela, de Siria, también de Irán y de China.
César Alfonso Viñas pregunta, ¿qué papel tuvo William Randolph Hearst, periodista norteamericano, en los datos sobre la hambruna de Ucrania y la supuesta represión de los años 30? Este individuo, que es uno de los dueños de del gran monopolio de prensa, junto con un agente de los servicios secretos, Robert Conquest, son los que inventan de toute pièce, en todas piezas, los números sobre la depuración. Formaba parte de la propaganda anticomunista que fue directamente heredada de Hitler por los norteamericanos. Hitler dijo que luchaba contra el imperialismo rojo. Una vez derrotado Hitler, la propaganda hitleriana fue asumida por la Agencia Central de Inteligencia, por la extrema derecha y por el trotskismo. Como dice un excelente libro que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural, está bien documentado el rol del trotskismo en la propaganda anticomunista que ha servido al imperialismo para mantenerse en el gobierno y destruir la esperanza socialista. Cristian Gonzalo, es una pregunta a lo mejor un poco extensa, pediría que fuera breve también en la respuesta para que dé tiempo a todas. Pregunta, ¿qué opinas sobre el posmodernismo y sus ramas ecologistas, feministas, etcétera, que critican a Stalin de cosas que ni hizo? No, el posmodernismo, hay un profesor español que colabora con la FIM, profesor de Oviedo y miembro del Partido Comunista de España, que hace una crítica muy válida al posmodernismo. Es una hidra reaccionaria, antiprogresista, antidemocrática, anticientífica, que ha invadido las universidades una vez caído el campo socialista, porque se observó la importancia vital que tenía el campo socialista, ya no solo en los derechos sociales de los trabajadores, sino en la hegemonía de los valores democráticos y de las ideas progresistas, cuando desaparece y se crean las condiciones para que ideologías anticientíficas y podridas, como el posmodernismo, ocupen el panorama intelectual, ¿no? Haciendo lo que dijo el gran filósofo Lukács, el asalto a la razón. Para resumir, diría, citando la obra principal del filósofo marxista húngaro George Lukács, que el posmodernismo es el asalto a la razón y tomarnos a todos por idiotas. Más breve imposible. Y más claro tampoco. Cristian Lamesa pregunta, buenas tardes, yo he podido ver con mis propios ojos el respeto y reconocimiento que al día de hoy se tiene en Rusia para con Stalin, y cómo del mismo modo los más detestados son Khrushchev, Gorbachov y Yeltsin. Me gustaría preguntar si la situación actual de la guerra en el Donbass, con una abierta confrontación entre los autodefensas prorrusos de clara orientación comunista y los fascistas ucranianos, nos puede estar anticipando una posibilidad de regreso a un mundo ideológicamente bipolar. Esto lo pregunto teniendo en cuenta que en Ucrania, hasta que a Ucrania la apoya a Estados Unidos y Europa, mientras que al Donbass Rusia. Hay quien ha dicho que el capitalismo, incluso lo llegó a decir el comandante Chávez, que tenía un exceso de asesores trotskistas, ¿no? Que el socialismo estaba tan enfermo, es verdad que estaba enfermo, lo dice también, es la tesis de Ludo Martens, pero que cayó, estaba tan burocratizado, que cayó sin resistencia. Eso no es así. Durante décadas, la clase trabajadora soviética ha enfrentado de diversas maneras, incluyendo con las armas en la mano, la contrarrevolución criminal. El último episodio ha sido efectivamente el rechazo al golpe de Estado nazi-fascista, banderista, apoyado por la CIA, para tomar el poder en Ucrania, establecer una dictadura criminal, enfrentar a Ucrania con Rusia, así golpear a Rusia y hacer lo que dijo este gran estratega criminal del imperialismo norteamericano, que se llamaba Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, el principal ideólogo del
Partido Demócrata norteamericano, tiene una obra que se llama El Gran Tablero Mundial, que se puede leer en internet, ¿no? Y que está en castellano, ya traducida hace mucho tiempo. Entonces, este individuo señala que para dominar Euroasia, que era el deseo, y ya no, porque los imperialistas saben que están en plena decadencia, ¿no? Pero para dominar, entonces en los 90, en plena euforia terrorista, los imperialistas querían dominar Eurasia y para eso tenían que destruir a Rusia. Y una estrategia era tomar el control de la segunda república soviética más rica en su momento, hoy la más devastada, la más arruinada, la más empobrecida, la más desindustrializada por la contrarrevolución. Entonces, en función de esa línea estratégica, la CIA puso el poder a los banderistas. ¿Por qué digo banderistas? No significa que llevan banderas, no. Significa que son seguidores de Stefan Bandera, uno de los peores criminales de guerra, partidario de la independencia de Ucrania, que era una independencia nazi, hitleriana, apoyada por Hitler, encargado de asesinar a toda la infancia de las minorías nacionales de la Ucrania soviética, un criminal repugnante de los más vomitivos que ha conocido la historia moderna, Stefan Bandera, y que se ha convertido en un héroe de la criminal independencia de Ucrania que algunos nacionalistas vascos aplaudieron, y que no he escuchado su autocrítica. Entonces, estos criminales banderistas lo que hicieron además es dividir Ucrania en tres partes, ¿no? Crimea, que por la voluntad de su pueblo se reincorporó a la Federación Rusa. Ucrania había sido rusa, fue sacada de Khrushchev, que era ucraniano, de Rusia, para incorporarle a Ucrania, y como una medida antifascista, preventiva y apoyada por el pueblo crimeano, fue reintegrada a la patria rusa, lo que provocó la indignación de los fascistas de la Unión Europea, que han implementado sanciones desde el 2014 o 15 contra la Federación Rusa. Pero también se crearon las repúblicas populares del Donbass, que se enfrentaron al fascismo ucraniano apoyado por la CIA y por la Unión Europea. Se habla de 10.000 muertos de esa guerra civil de hermanos eslavos que convivían durante el socialismo como hermanos y que terminaron asesinándose como consecuencia de la contrarrevolución. A mí me ha gustado mucho la solidaridad que ha habido con los antifascistas del Donbass, y habría que preguntarles a ellos cómo está la situación. Hubo un desplazamiento de antifascistas de varios países. No sé cómo está realmente la situación. Yo creo que ha sido un sueño en estos 30 años la reunificación en el mayor número posible de los pueblos soviéticos, pero no vemos que eso vaya a ser cercano. Parece que hay problemas políticos entre la dirección bielorrusa y la dirección rusa. Los comunistas moldavos fueron sacados del poder, la república prosoviética de Pridnestrovie quedó aislada, las repúblicas antifascistas han quedado aisladas, los prosoviéticos son importantes en Letonia, numéricamente, pero en Letonia ya ha sido incorporada a la OTAN y a la Unión Europea por el fascismo que ganó. Yo me alegro extraordinariamente de que el camarada Rubiks, Alexander Rubiks, que fue el único secretario general de un partido comunista republicano, así se llamaban a los partidos comunistas integrados en el Partido Comunista de la Unión Soviética, de cada una de las 16 repúblicas, el único que rechazó la restauración del capitalismo, camarada Alexander Rubiks, secretario general del Partido Comunista de Letonia, encarcelado durante bastantes años por el capitalismo, una vez puesto en libertad, consiguió un puesto en el Parlamento Europeo por la coalición progresista que ganó
o que tuvo un respaldo electoral importante, que se llamaba, por cierto, la coalición de la armonía. El Partido Comunista de Letonia no se puede llamar comunista, se llama hoy Partido Socialista de Letonia. No sé cómo están las cosas allí, sé que las 3 repúblicas bálticas están en manos de la OTAN, sé que hay un fuerte destacamento militar español que está apoyando la supuesta independencia de Letonia, que no es ninguna independencia. Letonia es una neocolonia de la OTAN, hay tropas españolas allí, como digo, que tienen como fin, el fin de la OTAN, impedir la restauración del socialismo en lo que fue la próspera y desarrollada Letonia socialista y soviética. No sé si veremos en nuestra vida la restauración, pero anhelamos y añoramos y deseamos la reunificación del mayor número posible de repúblicas soviéticas. Sería una garantía de la creación de un mundo estable, progresista y democrático que golpease a la barbarie del imperialismo occidental. Bueno, ya es -4, queda poco tiempo. Bueno, Mario Castro preguntaba que si fue una equivocación la supresión de la NEP. No, en mi opinión no fue ninguna. Esa es la opinión que tenía el Che Guevara, ¿no? Que él atribuía los problemas en la URSS a la existencia de la propia NEP. La NEP tuvo como objeto una alianza entre el Partido Comunista y los productores ricos para aumentar la producción cerealera de alimentos y sacar a la población del hambre provocada por la guerra civil. Lo que ocurrió es que los kulaks, que así se llamaban los grandes propietarios, Trotsky era un hijo de kulak, Boris Yeltsin también un hijo de kulak, los kulaks se dedicaron a esconder la producción cerealera para desatar el hambre en las ciudades y en la población soviética. Llegaron a hacer actos terroristas contra los miembros del partido y el partido decidió la colectivización agraria, acabar con los kulaks como clase social, no acabar con sus vidas, sino deportar durante varios años a los kulaks y sus familias a Siberia y permitirles regresar después para derrotar su actividad criminal contrarrevolucionaria y su desafío al poder soviético. Después de la NEP, el partido se lanzó a los planes quinquenales que tuvieron, con el apoyo entusiasta de millones de trabajadores y campesinos que salieron de la oscuridad medieval, del analfabetismo y del oscurantismo religioso, a construir una sociedad moderna, culta, socialista, que se equiparó al capitalismo más desarrollado, haciendo un verdadero milagro. Pero la economía soviética tuvo que ir paso a paso, tomando las decisiones oportunas en cada momento. Bueno, que quedan 10 minutos y quedan bastantes preguntas y no sé si quizás pues contestamos alguna más y las demás pues las dejamos para una sesión especial de preguntas para que se puedan responder todas, porque todas además tienen bastante tema, o sea que no son cortitas precisamente de responder. Así que como para terminar, y porque he visto que hay varias que hablan también un poco del tema, y las demás las dejo apuntadas y haremos un vídeo para responderlas. Preguntaba Coro que cuál era el verdadero problema entre Stalin y Trotsky. Hay varias preguntas en relación con este tema, así que sí, brevemente, aunque supongo que este tema saldrá después más veces, pueden dar algunas pinceladas al respecto, pues a partir de las demás, la prometido que hacemos un vídeo con ellas. Estoy de acuerdo con lo que dices, animar a los compañeros y amigos y amigas que escriban las preguntas, porque haremos una sesión efectivamente, como tú dices, y nadie quedará sin ser respondido, ¿no? Yo creo que hay un problema de clase, ¿no? Trotsky es un literato refinado y Stalin es, como hemos dicho, alguien que proviene de la clase más humillada, ¿no? Hay cosas que le molestan a Stalin. El biógrafo de Stalin
y a la vez simpatizante de Trotsky, dice que le pisó los callos, le pisó los pies Trotsky cuando critica a las unidades de combate, a la organización militar del partido que Stalin dirigía en 1906, 7, 8, ¿no? Y ahí se crea algún resquemor. Lo que pasa es que también este biógrafo señala que incluso cuando Trotsky estaba dentro del buró político en oposición a Stalin, Stalin tenía una relación muy franca, muy sincera y muy cordial con Trotsky, ¿no? Yo creo que el problema fue la actividad conspirativa de Trotsky en contra del partido. Una vez que es derrotado, no haber asumido su derrota, no haberse autocriticado, no haber sido disciplinado. Yo creo que eso es lo que le preocupa mucho a Stalin. Hay que recordar que ambos tuvieron una importancia grande en la guerra civil y la guerra de 1918 a 1921, y ambos recibieron la medalla más importante de la bandera roja entregada por la joven Unión Soviética. Ambos tuvieron grandes méritos en la defensa militar de la joven revolución. Bien, como hemos dicho, el resto de preguntas las dejaremos para otra ocasión. O sea, lo prometemos hacerlo lo más rápido posible para que estén a vuestra disposición, pero no nos va a dar tiempo porque son todas bastante largas las respuestas para las preguntas que se están haciendo, y entonces es un poco difícil que nos dé tiempo en los 10 minutos que apenas quedan. Sergi, eso sí lo voy a decir, está diciendo algún buen libro sobre la guerra civil rusa. Nos le apuntamos eso y lo dejo aquí dicho, sobre todo de cara a mejorar también la biblioteca para los materiales que podáis consultar durante el curso. Muchísimas gracias, os echábamos de menos, y muchísimas gracias, profesor Ejido, y bueno, hasta el jueves. Sí, el jueves nos vemos. Muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias a ti, Carmen, por la ayuda fundamental. Muchas gracias, de verdad. El jueves nos vemos. Un abrazo a todos y todas. Hasta luego. Abrazos. Abrazos. Hasta luego. Un abrazo grande, Argentina. Excelente, buenísimo.